El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado en Contabilidad para no contadores. Profesor, doctor, contador público colegiado Luciano Tinoco Palacios, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. Proseguimos con el desarrollo del curso de contabilidad para no contadores, en esta oportunidad con el desarrollo del módulo 3 correspondiente a estado de situación financiera y estado de resultados. Vamos a referirnos para entender mejor sobre los estados financieros. Los estados financieros son documentos contables que informan la situación económica financiera de una empresa, de una entidad en un determinado momento. Informan la salud de la empresa en un determinado momento. Los estados financieros son 5: estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros. Bueno, las notas a los estados financieros se consideran como estados financieros porque explican al detalle cada uno de estos 4 estados financieros. En este módulo, en el módulo 3, vamos a abocarnos lo que es estado de situación financiera y estado de resultados. ¿Por qué son importantes los estados financieros? Primeramente, para quienes administran la empresa, quienes administran el negocio, porque los estados financieros van a facilitar la toma de decisiones, van a tener información oportuna para la toma de decisiones, quienes administran una empresa, ¿no? O un negocio. Para los propietarios, para los accionistas, para los dueños de las empresas. Es importante los estados financieros porque les permite conocer la evolución financiera de su negocio, o sea, cómo evoluciona la inversión que ha realizado, ¿no? Para los acreedores, puede ser los bancos o acreedores, proveedores de mercaderías, ¿no? Les brinda información sobre la liquidez de la empresa, o sea, saber qué tan solvente es la empresa como para dar crédito, ¿no? O el negocio. Y por último, es importante para el Estado porque a través de los estados financieros, el Estado también controla el pago de los impuestos que tiene que hacer este negocio o esta empresa, ¿no? El estado de situación financiera, como parte de los estados financieros, muestra básicamente la estructura económica financiera de una empresa, de un negocio. Yo diría que el estado de situación financiera es como la radiografía, ¿no? De la empresa que va a reflejar la salud económica financiera basado en sus activos, pasivos y patrimonio en una determinada fecha, ¿no? Los elementos que intervienen para la elaboración del estado de situación financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio. Los activos, todos los bienes y los derechos que posee la empresa, ¿no? Como consecuencia de acontecimientos pasados y que en el futuro, a través del uso de estos activos, la empresa espera beneficios, ¿no? Ingresos. Los pasivos son deudas, obligaciones que tiene la empresa o el negocio, ¿no? Son deudas que también son consecuencia de acontecimientos que han ocurrido en el pasado y que en el futuro la empresa tiene que desembolsar o tiene que pagar, hacer el pago de estas deudas. Y por último, el patrimonio, ¿no? El patrimonio engloba a todos los bienes, derechos y obligaciones que tiene un negocio o una empresa en un determinado momento.
Bien, cuando hablamos de activos, es importante identificar que los tipos de activos, ¿no? O sea, existen activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes son aquellos bienes o derechos que la empresa posee, por ejemplo, como el dinero, ¿no? Efectivo equivalentes de dinero, o inversiones disponibles. Puede ser, por ejemplo, acciones a corto plazo, ¿no? Realizables en 2 o 3 meses, o cuentas por cobrar que tiene a los clientes. Cuentas por cobrar relacionadas, se refiere a empresas anexas o sucursales, ¿no? Y otras cuentas por cobrar que no son propios del giro de negocio. Pueden ser ingresos generados de repente por la venta de un activo, ¿no? O otras que no están directamente relacionadas con la actividad principal de la empresa. Y también los gastos pagados por anticipado, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser pago de seguros, primas de seguro, ¿no? Se estila pagar por anticipado. O puede ser también gastos de alquileres que también se pagan por anticipado. Entonces, esos son los activos corrientes. Ahora, los activos no corrientes son, por ejemplo, cuentas por cobrar, pero a largo plazo, o sea, mayores a un año. ¿No? Cuentas por cobrar a largo plazo a terceros o puede ser también a relacionadas, o sea, a sucursales o empresas anexas, ¿no? Otras cuentas por cobrar a largo plazo, también puede ser. Inversiones permanentes, ¿no? Inversiones permanentes, o sea, de repente acciones de capital, ¿no? Acciones de capital, inversiones en maquinaria y equipo, o sea, bienes que la empresa posee no para venderlos, sino más bien para su uso en su actividad productiva, como maquinarias, inmuebles, ¿no? Equipos de cómputo, entre otros. Y bueno, estos bienes, estos activos fijos, tienden a depreciarse con el uso, ¿no? Pero también dentro de los activos no corrientes se tiene activos intangibles. Los activos intangibles pueden ser, por ejemplo, estudios, expedientes, estudios de ampliación de giro de negocio. O también puede ser, por ejemplo, inversiones en software, en diferentes software, ¿no? Software contable, software de manejo de almacén, software de manejo de tesorería, entre otros. Y estas inversiones intangibles no se deprecian como los activos tangibles, ¿no? Estos activos intangibles se amortizan, es decir, se recuperan la inversión en estos intangibles a través de la amortización anual que se hace, generalmente del valor del 10% anual. Seguidamente, es importante también disgregar los pasivos. Los pasivos son deudas, obligaciones que tiene la empresa, pero es importante también identificar los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes son aquellas deudas a corto plazo, o sea, las deudas que tiene la empresa a corto plazo. Generalmente estas deudas son de carácter tributario, ¿no? Corto plazo dentro del ejercicio contable, ¿no? Deudas tributarias, pueden ser también deudas laborales, ¿no? Pueden ser deudas a los proveedores, ¿no? Etcétera. O sea, deudas que tiene la empresa a corto plazo. Eso son los pasivos corrientes. Claro que allí está incluido también los sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios, cuando la entidad de repente en algún momento incurre en mayor gasto de lo que tiene en los bancos, ¿no? Ahora, los pasivos no corrientes, entonces, son deudas a largo plazo, ¿no? Entonces, es necesario conocer este de pasivo porque las deudas a largo plazo financieramente me va a permitir, me va a dar más tiempo para poder pagar, ¿no? Yo quiero conocer cuáles son mis deudas a corto plazo, que son los pasivos corrientes, ¿no? Porque allí sí necesito tener disponibilidad
inmediata. En cambio, si tengo pasivo no corriente, tengo un tiempo mayor a un año para hacer el pago, ¿no? Y para hacer mi programación de pago. Entonces, los pasivos corrientes son deudas a corto plazo y los pasivos no corrientes son deudas a largo plazo. Seguidamente, el patrimonio o el capital neto de la empresa se constituye por el capital adicional, acciones de inversión, o sea, inversión de la empresa en acciones de capital de otras empresas, excedentes de revaluación. Estos excedentes de revaluación generalmente se producen cuando, cuando un activo depreciado se le da un nuevo valor porque todavía el activo, no obstante ser devaluado contablemente, todavía está vigente, se puede usar, ¿no? Entonces da un nuevo valor, ahí se genera el excedente de revaluación, que va a incrementar el patrimonio. Las reservas legales están normados, ¿no? En la ley de sociedades, tal es así que las empresas deben tener reserva obligatoria por lo menos del 25% del capital total. Y otras reservas, ¿no? Que pueden ser reservas voluntarias, ¿no? Que puede tener la empresa. Y obviamente los resultados acumulados que aún no han sido distribuidos. Todo este conjunto de partidas constituyen el patrimonio de una empresa. Ahora bien, para identificar la estructura de estados de situación financiera de una empresa comercial, de una empresa de servicios y de una empresa industrial. ¿Qué es la característica, no? Una empresa comercial, dentro de sus activos, va a tener mayor activo corriente que activo no corriente. Claro, esto puede variar, esto solamente como una especie de ejemplo, ¿no? Pero lo cierto es que las empresas comerciales tienen más porcentaje de activos corrientes que activos no corrientes. Bueno, acá puede variar dentro de los pasivos. Por ejemplo, los pasivos tenemos 25% y patrimonio neto 75%. O sea, 25% es capital ajeno, 75% es propio. En una empresa de servicios ocurre lo inverso, ¿no? Que empresa comercial. En empresas de servicio, en empresas de servicio, los activos corrientes son en menor porcentaje y los activos no corrientes son en mayor porcentaje. ¿Por qué? Vamos a suponer una empresa de transportes, empresa de servicios. Lo que tiene más invertido es en vehículos, en unidades de transporte. Y aquí activo corriente va a ser menos. Entonces esa es la característica. Bueno, esto también es referencial, ¿no? Solamente para ilustrar que en empresas de servicio hay mayor inversión en activos no corrientes en comparación de activos corrientes. Bueno, en pasivos, en este caso es 30% y el patrimonio es 70%. Esto es un caso hipotético, ¿no? Acá puede variar de acuerdo al mercado donde opera cada empresa, ¿no? Es como una especie de ejemplo. Igual, la inversión en activo corriente es inferior a la inversión en activo no corriente. Claro, si es una empresa, por ejemplo, una empresa industrial, lo que tiene mayor inversión es en su planta, en sus maquinarias, en sus equipos, ¿no? Y menos en activo corriente. Bueno, los pasivos, pues también referencial, ¿no? Va a depender. En este caso es 30% y patrimonio 70%, referencia, ¿no? Entonces, se distingue la estructura de estado de situación financiera de una empresa comercial, de una empresa de servicios, de una empresa industrial. Y acá tenemos como un ejemplo cómo se presenta el estado de situación financiera de una empresa, ¿no? Según las normas internacionales, los estados financieros se presentan a nivel comparativo, ¿no? En este caso, por ejemplo, compara el año 2014 con el año 2015, ¿no? Hemos visto que el estado de situación financiera tiene tres elementos: activos,
pasivos y patrimonio. Ahí está. Y acá se cumple el principio de la partida doble, donde activo, el total de activo es igual a la suma de pasivo más patrimonio. Entonces, es así como acá, el activo corriente más activo no corriente, el total activo es 1.577.000. Va a ser igual a la suma del total pasivo más total patrimonio, que es también 1.577.000. ¿No? Entonces se cumple la partida doble, ¿no? La suma de activos es igual a la suma de pasivos más patrimonio. Igual ocurre en el año 2014. ¿No? Otro de los estados financieros es el estado de resultados. Si bien es cierto que el estado de situación financiera está compuesto por activo, pasivo y patrimonio, en este caso, como su mismo nombre dice, estado de resultados, los elementos que componen estado de resultados son los ingresos, los gastos y como consecuencia o la diferencia de ingresos y gastos, la utilidad. Entonces, a través de los estados de resultados se muestra pues si la empresa gana o pierde en un determinado momento, en un determinado periodo, ¿no? Cuyos elementos básicos en este caso son los ingresos y los gastos, ¿no? De la diferencia de los ingresos y gastos se obtiene la utilidad, ¿no? O puede ser pérdida, ¿no? Pero el objetivo de una empresa es la utilidad. Ninguna empresa se constituye que va a generar pérdida. El objetivo es la utilidad. Igual acá, en estado de resultados, es importante distinguir los ingresos. Los ingresos son pues aquellas ganancias que la empresa o el negocio va a percibir en un determinado periodo, ¿no? El flujo de entrada de dinero o equivalentes de dinero en un determinado periodo. Pero hay que distinguir ingresos de explotación, o sea, aquellos ingresos que vienen de la explotación del giro de negocio o actividad principal del negocio. En este caso, si la empresa fuera una empresa comercial, entonces sus ingresos de explotación serán producto de la venta, ¿no? De la venta de mercaderías. Pero también hay ingresos financieros. Entonces, en este caso, estos ingresos financieros corresponden a los rendimientos, ¿no? Llámese intereses, dividendos o plusvalías generados por depósitos en cuentas corrientes, ¿no? En entidades financieras. Entonces, hay que distinguir esos dos tipos de ingresos, ¿no? Ingresos de explotación que son propios del giro de negocio e ingresos financieros que son básicamente rendimientos, ¿no? Intereses. Igual los gastos. Los gastos son erogaciones pues, que la empresa genera en un determinado periodo. Todos los gastos que la empresa incurre en su actividad. Y allí también hay que distinguir, ¿no? Gastos de explotación, aquellos gastos que la empresa incurre en la actividad o giro de negocio, ¿no? En este caso, si es una empresa comercial, ¿no? En la adquisición de mercaderías, pago a los administrativos, traslados de mercaderías, entre otros, ¿no? En su giro mismo del negocio. Pero también hay gastos financieros, ¿no? Generalmente estos gastos financieros son producto de préstamos, ¿no? De uso de capitales ajenos. Son los gastos financieros. Y tenemos acá un modelo de estado de resultados. Decíamos en el módulo anterior, cuando desarrollamos los principios de contabilidad, que había un principio de periodo, ¿no? El principio de periodo se trataba de la presentación de los estados financieros de periodo en periodo, ¿no? Entonces, los estados financieros, estado de situación financiera o estado de resultados, se puede presentar de acuerdo a la necesidad de la empresa. Si bien es cierto que formalmente para las entidades como la SUNAT o la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Aquellos que cotizan en la Bolsa de Valores, la presentación es anual, pero sin embargo para el control interno
por interés de los dueños, de los accionistas o de los aportantes de la empresa, los estados financieros se pueden presentar, se pueden elaborar mensualmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, de acuerdo a la necesidad, ¿no? Cuanto más corto sea la presentación de los estados financieros, mejor control puedo tener. Por ejemplo, en este caso se trata de estados financieros trimestral. Entonces acá presenta ingreso por venta 7.456. Costo de ventas 3.136. ¿Qué es costo de ventas? Costo de ventas, o sea, la mercadería que estoy vendiendo a 7.456 me costó, yo adquirí a 3.136. Entonces mi utilidad bruta es la diferencia, 4.300. Pero yo para vender esta mercadería he tenido que incurrir en gastos de venta, en gastos administrativos, depreciación de uso de equipos, amortización de intangibles. Y miren acá, a simple vista, mis gastos son mayores que mi utilidad bruta. Por lo tanto, ¿qué viene a hacer esto? Pérdida. Entonces, cuando yo determino mi utilidad antes de pagar los impuestos, tengo una pérdida de 1.500 pesos. Bueno, en este caso, pues la empresa ha perdido en este trimestre, no ha ganado, no tiene utilidad, por lo tanto no paga impuestos. Pues, pero este es un caso excepcional, ¿no? Porque las empresas se constituyen para ganar, no para perder. Bueno, esto es el módulo 3 del curso de contabilidad para no contadores y espero pues haber contribuido en informarles sobre el estado de situación financiera y estado de resultados en una empresa. Muchísimas gracias por su atención. Si buscas cursos en contabilidad, encuéntralos aquí. En reportetributario.com.